Bueno, realmente merece muchísimo la pena el título, la conferencia y la ponente que nos acompañan esta tarde. Lo tenemos muy próximo, es un museo, la arquitectura y la historia, el arte y la historia de un museo que tenemos a escasos metros de esta facultad y que ella conoce muy bien. Paso a presentarla. Es profesora del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de esta Universidad de Salamanca. Doctora por esta universidad, tiene una larga trayectoria investigadora y docente. Algunos de los títulos de sus investigaciones, tanto de la tesis de licenciatura como de la tesis doctoral, le pueden ir dando idea de lo conocedora que es de la arquitectura y del arte de nuestra ciudad, de la capital salmantina. En 2011 presentó la tesis de licenciatura titulada «La tipología de la vivienda en la arquitectura salmantina del primer franquismo, 1939-1953». Este trabajo mereció la máxima calificación y fue distinguida con el Premio de Grado de Salamanca. Y 3 años después presenta su tesis doctoral titulada «El arquitecto Francisco Gil González, 1905-1962 y la arquitectura salmantina del segundo tercio del siglo XX». Como ven, una investigación muy centrada en nuestra tierra, en nuestra zona y en la capital de Salamanca. Como les digo, es docente en esta facultad, profesora de arte y además de esa faceta de docente, yo quiero destacar y resaltar su experiencia laboral en diferentes museos, algo que hace pues, que realmente conozca de primera mano de lo que nos va a hablar aquí esta tarde. Ha trabajado en varios museos estatales como el Museo del Prado, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en centros internacionales como el Museo de Arte Contemporáneo Castello de Rivoli de Turín, Italia, y por supuesto, lo he dejado en último lugar por la vinculación que tiene con el tema de esta tarde. Ha trabajado entre 2010 y 2014 en el Museo de Art Nouveau de la Casa Lis, sobre el que va a hablar esta tarde. Quiero agradecer también desde aquí la presencia del presidente y el vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Casa Lis que nos acompañan esta tarde, que ha sido un placer tenerlos entre nosotros y que después podemos aprovechar, si tenemos alguna duda, pues no solamente en el debate, para preguntar a Sara, también los tenemos aquí a disposición por si tenemos alguna sugerencia o alguna solicitud o alguna pregunta que hacer para ellos. Bueno, sin más, yo no le quito tiempo a Sara Núñez. Reitero mi gratitud, mi agradecimiento por su disponibilidad. Cuando deprisa y corriendo le dije, por favor, Sara, necesitamos una conferencia para el miércoles y se lo dije hace escasos días. Muchísimas gracias. Al final hay cosas que se resuelven gracias a la amistad y a la buena voluntad y a la predisposición de las personas. Muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y especialmente gracias a Maripaz porque, como bien ha dicho, donde hay confianza, bueno, pues se puede permitir este tipo de cuestiones. Cuando me dijo que necesitaba, bueno, pues una actividad para esta tarde, la verdad es que no lo dudé porque la Universidad de la Experiencia para mí es algo también muy cercano. He sido profesora también de este tipo de docencia y es siempre muy grato y muy agradable. Y solamente hay que ver la cantidad de personas que están aquí hoy, con lo cual agradezco muchísimo la presencia en esta tarde, que ya empieza a hacer frío y cuesta más salir de casa. O sea que muchísimas gracias. Sin perder ya más tiempo, paso a hablar del tema que me ocupa, que es el que me trae hasta aquí, que es un tema muy cercano para todos los salmantinos, algo que consideramos específicamente nuestro y que cualquier persona que viene a visitarnos siempre decimos, bueno, pero la visita a la Casa Lis no hay que obviarla, hay que ir, hay que verlo
y si no vamos a ver el museo, vamos a la cafetería porque es un lugar bien agradable y a todos nos apetece ir paseando y de una manera u otra al final nuestros pasos siempre nos dirigen hasta ahí. Entonces mi aportación va a ser un poco que conozcan, ¿no?, el edificio, porque hay veces que la colección ensombrece el edificio o a veces es a la inversa. Y la verdad es que se trata de una dicotomía muy completa de edificio y colección que hacen de este espacio y de este inmueble algo realmente único dentro del contexto, diría casi en España, desde luego. Siendo historiadora del arte, estando en la facultad, no podríamos empezar de otra manera que citando la bibliografía, que es la base para haber elaborado esta clase, y que yo les invito a que consulten, porque es una bibliografía como muy escueta, muy clara, pero básica y que les va a aportar muchísima información, no solamente de la Casa Lis, sino también de la arquitectura, del urbanismo de esta localidad. Hay que señalar que son varias las publicaciones que han surgido de mano de la propia Casa Lis y como es el caso, bueno, pues de hace 100 años Casa Lis a cargo de la Fundación Manuel Ramos Andrade o la de María Dolores Pérez Lucas dedicada a esa breve historia de la Casa Lis en la que efectivamente ahí se incorporan también valiosas fotografías. Pero por lo que respecta al método estricto de la arquitectura, hay que señalar que la historia más completa de este edificio la lleva a cabo José Ignacio Díez el Cuaz, que es el autor de Arquitectura y Urbanismo en Salamanca, entre 1890 y 1939. Es un libro que está en esta biblioteca, en la Casa de las Conchas, en cualquiera de las bibliotecas públicas que quieran consultar, lo tienen a su alcance. Y es un libro que van a querer consultar porque precisamente da mucha información de edificios que se encuentran en las calles más céntricas de Salamanca, calle Toro, calle Zamora, que quizás se han interrogado sobre ellos y que van a encontrar aquí la información que necesitan. Bien, eso es por la parte bibliográfica. Pasando ya a conocer un poco mejor este edificio, imagino que si pregunto que cuántos de ustedes han estado en la Casa Lis, esto se inunda de manos. ¿Cuántos han estado? Vale. Bien, bien. Vamos bien. Hay buen pulso aquí. Efectivamente, como decía al principio, es una visita que es totalmente obligada y que es apetecible. No es que sea obligada, es que es muy apetecible visitar en cualquier periodo del año la Casa Lis, puesto que es un edificio muy peculiar. Bien, pues toda esa historia se remonta precisamente a este señor que están viendo aquí en pantalla, que era Miguel de Lis. Miguel de Lis, aparte de que el apellido no suene por motivos obvios, era un señor que efectivamente era un empresario que se dedicaba a curtidos y como buen empresario tenía una visión, digamos, fuera de nuestras fronteras, viajaba mucho, era una persona con muchas inquietudes y con muchas ganas de conocer no solo lo que se hacía en Salamanca, lo que se hacía en España, sino lo que se hacía fuera de nuestras fronteras. Entonces ya estamos hablando de un hombre que tenía una personalidad, un interés por conocer, que incide o que justifica en buena medida la solución que se lleva a cabo en el diseño de la Casa Lis. Fíjense que abajo, no sé si lo llegan a ver, aquí pone 3 del 7 de 1909. Es decir, en ese año, el 3 de julio de 1909, este señor fallece y la Casa Lis se finaliza en el año 1905. Con lo cual va a ser una casa que este señor había puesto muchísimo empeño, pero efectivamente va a poder disfrutar tan solo durante 4 años. 4 años muy sentidos, muy valorados por él, pero las circunstancias van a hacer que no disfrute plenamente de su vivienda. Bien, cuando estudiamos un edificio, siempre que haya fotografías antiguas hay que recurrir a ellas porque nos da una información muy valiosa de lo que supuso este edificio de manera original. Todos tenemos claro el emplazamiento de la Casa Lis, cerca de la catedral, orientada hacia la fachada sur, hacia la vertiente sur de la ciudad, la ribera de Curtidores, y por el otro lado, por donde accedemos a día de hoy en este museo, sería la fachada norte. Aquí estamos viendo una foto de la casa prácticamente años después de haber sido finalizada y ya se nos está dando una información muy valiosa. Para llevar a cabo la construcción de esta casa, se tuvo que derribar parte de la muralla. Y precisamente esta circunstancia ya en su momento supuso un motivo de polémica, puesto que se derribaba parte de la muralla para volver a levantar sobre esos lienzos
recompuestos de nueva planta de la muralla, levantar un edificio que a modo de zócalo vidriado se situaba, aposentaba sobre ese espacio de la muralla. Bien, la labor resultaba ingente, es decir, ya económicamente el dispendio que se hizo para poder cimentar y erigir el edificio, sin duda alguna, supuso un gran desembolso económico. Dense cuenta, y esto se ve muy claro cuando uno visita la Casa Lis, que es un edificio que ocupa un solar, que era el espacio que ocupaba la antigua muralla, que tiene una gran diferencia de cotas, es decir, la fachada sur, que es la que estamos viendo ahora, tiene 3 alturas, mientras que la fachada norte, por donde accedemos, tiene solamente 2 alturas. Y esta circunstancia, bueno, pues hacía que efectivamente el arquitecto tuviese que resolver de manera distinta cada uno de los 2 frentes. ¿Qué frente les gusta más a ustedes? Este, ¿no? Este es mucho más vistoso. Obviamente, este es un edificio que cualquiera, que es imposible no pararse y mirar a ver cómo es este edificio tan singular, ¿no? Bueno, pues eso que a día de hoy efectivamente nos sigue llamando la atención, ya en su momento supuso un gran choque estético en el diseño de la arquitectura doméstica en la ciudad de Salamanca. Estamos hablando de un periodo en el que tienen que pensar que urbanísticamente, hoy en día desde la Rúa podemos acceder a la catedral, ¿verdad? Bueno, pues por aquel entonces el último tramo de la catedral y la Rúa no estaba todavía abierto y esa circunstancia hacía que toda esta zona de Tenerías, digamos, estuviese todavía más aislada de lo que aparentemente resulta hoy. Tenemos que pensar también que es una zona en la que los desbordamientos del río Tormes eran muy frecuentes porque no existía, obviamente, la presa de Almendra y eso hacía que los desbordamientos del río fuesen muy, muy frecuentes. Y a eso hay que sumar la existencia de estas fábricas que, ¿cuál es una de las consecuencias? Bueno, los malos olores que de ahí emanaban, ¿no? Entonces, aparentemente no parecía el lugar más idóneo para levantar la casa de este señor. Pero, sin embargo, va contracorriente y decide que efectivamente hay que construir la casa sobre ese lugar, sobre esa muralla, desafiando ya a las autoridades municipales con esta, digamos, esta imposición de querer construir en ese emplazamiento y, a su vez, en un espacio que aparentemente no era atractivo. Bien, esa circunstancia solo se justifica por el hecho de que era dueño de Tenerías, de esas fábricas, y esa circunstancia justifica la proximidad al lugar donde él ejercía su trabajo, supervisando, tenía que estar cerca por si ocurría cualquier circunstancia, y todo ello justificaba que precisamente fuese este el espacio donde quisiese emplazar su vivienda. Una vivienda que iba a ser una vivienda de uso familiar, es decir, él con su familia, con sus hijos, y el servicio. Eran los principales residentes de este inmueble. Esta es la fachada norte, todos la tenemos muy presente porque es precisamente por ahí por donde entramos cuando vamos a este museo, no podemos acceder por la otra puerta. Y aquí ya aparece otro nombre, si se dan cuenta aparece el nombre de Joaquín de Vargas. Joaquín de Vargas, ¿a alguien le suena? ¿De qué nos suena? Era arquitecto, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿sí? El mercado de abastos, efectivamente. He oído por ahí iglesia, pero no he oído el nombre de la iglesia. San Juan de Sagún, a lo mejor, ¿sí? Que está situada en el centro. Bien, pues efectivamente era arquitecto municipal de Salamanca desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y además autor de uno de los edificios más conocidos, más importantes a día de hoy, entre los cuales ustedes son conocedores, como es el Mercado de Abastos y como es la iglesia de San Juan de Sagún. Con lo cual nos da idea del calado, de la importancia que ya tenía en el ejercicio de su profesión este arquitecto. Es decir, Miguel de Lis no se conforma con un arquitecto que, bueno, más o menos cumpla con sus deseos, sino que quiere al mejor, al más reconocido a nivel profesional y social dentro del ámbito salmantino, y para ello va a recurrir a Joaquín de Vargas. Y esta relación entre promotor y arquitecto es muy importante porque justifica precisamente que se haya llevado a cabo una obra tan peculiar como es esta. Joaquín de Vargas también era un arquitecto que viajaba mucho, un arquitecto que estaba continuamente, cuando no estaba en el ayuntamiento,
iba con una frecuencia anual a congresos de arquitectos en el ámbito internacional. Sabemos que estuvo en París, sabemos que estuvo en Austria, sabemos que estuvo en Italia. Y claro, todo lo que él veía allí, luego lo traía a Salamanca y lo incorporaba a su arquitectura. También sabemos que tuvo una biblioteca muy rica en volúmenes, no solo de libros, digamos, clásicos, sino de revistas de la más rabiosa actualidad por aquel momento. Esto le hacía estar al día en materia de arquitectura, en corrientes arquitectónicas, y esto va a justificar, sin duda alguna, que se apueste por un edificio que arquitectónicamente nada tiene que ver, no vamos a encontrar otro edificio igual en toda la ciudad de Salamanca. Bien, fíjense que tan importante es este edificio, pero que, sin embargo, la documentación que se conserva de él es muy escasa. Solamente se ha encontrado un dibujo del alzado, sellado y firmado por el arquitecto, fechado en el año 1905. Es la única documentación que permite fijar la autoría de este inmueble a la figura de Joaquín de Vargas. Aquí les he traído algunas de esas imágenes antiguas en las que ya estamos viendo guiños al modernismo. Cuando hablamos de modernismo, ¿en qué arquitecto piensan? Gaudí, ¿no? Eusebi Gaudí. Parece como que es el único arquitecto que puede hacer arquitectura modernista. Desde aquí hago un llamamiento a decir que Gaudí es excelente, es un genio de la arquitectura, encarna el modernismo pleno, pero que no por eso otros arquitectos de su misma época y que llevan a cabo diseños más austeros son menos modernistas. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y afortunadamente hay tesis doctorales a día de hoy que refrendan esta idea. Y este tipo de arquitectura es modernista, modernista con las mismas letras en las que podemos meter a Eusebi Gaudí. En el caso de la fachada norte hay que buscar la referencia modernista y para ello, indudablemente, tenemos la forja de la puerta. Esa forja nos remite a estas formas sinuosas inspiradas en la naturaleza, esos tallos, ese coup de fouet, que quiere decir ese perfil del látigo. Es decir, imagínense el recorrido que hace un látigo cuando lo damos al aire y esa sinuosidad es la que se incorpora en el diseño de la forja de esta puerta. Y este sin duda hace que ya por este motivo efectivamente podamos considerar a este edificio como un edificio modernista. Volvemos a la fachada sur. Fíjense, si yo ahora les pregunto cuáles son las 7 diferencias que hay de la fachada actual con la que están viendo en la foto, ¿cuáles serían? El hierro, la cristalera. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Esto está ahora o no está? No está, ¿no? Esto no está, efectivamente. A día de hoy esto ya no se conserva. Esto es un motivo de rocalla, que quiere decir, bueno, de crear una falsa cueva en la que, digamos, parezca que es todo naturaleza invadiendo un espacio artificial, como es un espacio tan rectilíneo como es esa escalera de doble tiro que tenemos ahí, y en la que se insertaba una pequeña escultura. Efectivamente, a día de hoy, ese espacio, ese elemento ornamental no se ha conservado, así como tampoco la vidriera original no se conserva. La que ven a día de hoy es una vidriera incluida en años posteriores y la forja de hierro sí que es la original. Se conservó en un buen estado, se restauró y efectivamente ha llegado hasta nuestros días. Este es ese dibujo que yo les señalaba antes. Este es el único documento oficial que existe que aparece firmado por Joaquín de Vargas, aquí lo están viendo, que permite adscribir esta obra a Joaquín de Vargas. Si no, no se tendría referencia del arquitecto. Fíjense lo importante de encontrar los planos. Es el único documento, no hay información sobre la planta del inmueble. Y de ahí que sean tan importantes las fotografías antiguas que bueno, han sido publicadas, ¿no?, en esos títulos que les ponía yo al principio. Les he traído muchas fotos, muchas imágenes, para que la próxima vez que vayan, este mensaje que yo les lanzo, estos detalles en los que me fijo, sean ustedes los que se lo cuenten a sus amigos, sus familiares y, sobre todo, ¿saben a quién? A sus nietos. Sus nietos este tipo de información la van a agradecer mucho
Y ya verán como al día siguiente en el colegio los nietos van a ir hablando, ayer el abuelo me llevó a ver una planta que era muy rara, pero que está ahí en la Casa Lis. Ese tipo de información les encanta y los niños disfrutan muchísimo dentro de este museo. Está muy bien pensado para atraer precisamente esa parte de la población infantil. Bien, fíjense, bueno, ahí tenemos el referente a la tienda Lis, pero si se dan cuenta, la sinuosidad aquí es palmaria en el diseño de este frente. Y voy un poco más al análisis de la fachada. Si se dan cuenta, tenemos una fachada muy rica en formas, es decir, combina la piedra de Villamayor, que para nosotros es súper conocida, ¿no?, con lienzos de ladrillo y luego con la vidriera. Y fíjense, ¿cuántos se habían fijado en esto? Pues esto está en el hastial que tenemos aquí de la puerta. Hay veces que hay que pararse y mirar. Muchas veces les llamarán locos cuando se paran por la calle, todo, a lo mejor no se paran a ver la iglesia de San Juan de Sagún, pero ven otro edificio. Van a descubrir muchísima información. Párense y hagan ese juego porque es muy interesante. Pues fíjense, este detalle ha estado ahí desde el año 1905 y son pocas las personas que reparan en ese tipo de datos que se nos está ofreciendo gratuitamente. Y es que va más allá. Tenemos la fecha de finalización del edificio, Lis, obviamente, haciendo alusión al promotor del inmueble, y recalcando la presencia de esas hojas y flores de lis, enmarcando precisamente este hastial. Todas estas flores son también las mismas que las flores de lis que tenemos aquí. Bien, por lo que respecta a la fachada, como les decía, se combinan distintos materiales, el ladrillo, la piedra de Villamayor y el vidrio. Aquí no tenemos la utilización de tanto hierro como es en el caso de la fachada sur, pero lo hemos compensado utilizando esa forja de la puerta y con ello digamos que combinamos los materiales prototípicos dentro del estilo modernista. En comparación con la fachada norte, con la fachada sur, esta fachada norte es mucho más anodina, es mucho menos impactante, es más sencilla en cuanto a su composición, pero claro, tenemos que tener en cuenta que aquí hacía mucho más frío en este frente, le daba la luz del sol, llegaba más bien por las tardes que por la mañana, y esa circunstancia hacía que se resguardase precisamente de las inclemencias del tiempo y que fuese concebida de esta manera. Es muy interesante cómo se resuelve el arco de acceso al museo, puesto que precisamente lo que tenemos es un arco de herradura que está enfatizado por esas jambas y ese dintel que acompañan y subrayan la presencia de esa forma tan singular, que en efecto en Salamanca no tenemos muchas referencias a ese tipo de solución, y a lo que, fíjense, volvemos a tener forja. No demos por descontado que eso está ahí, es un adorno, no sirve para nada. Tenemos forja que nos vuelve a remitir a lo modernista. Son pequeños detallitos, pero que todo sumado hace que sea una fachada muy delicada y muy cuidada. Y además, para, digamos, subrayar aún más ese detalle modernista, tenemos estos pequeños grabados que aparecen en la jamba de la puerta, que vuelven a remitirnos a esa forma de curva y contracurva típica modernista. Párense y mírenlo, de verdad que merece muchísimo la pena, la calidad es realmente interesante. Y por lo que respecta a los huecos laterales, fíjense que podían pasar más desapercibidos, es un arco lobulado, pero sin embargo no deja al azar ningún detalle y lo que hace es que lo recalca con ese vástago, digamos, es el tallo de la planta, y aquí tendríamos las hojas de la misma. Todo vinculado a la naturaleza. Cuando piensan en Gaudí, piensan en naturaleza, piensan en formas fantásticas, en dragones, en trencadís, la combinación de distintos materiales. Aquí tenemos lo mismo. Lo que pasa es que es un lenguaje que obviamente es mucho más clásico, mucho más canónico, porque estamos en la Salamanca de principios del siglo XX. Seamos realistas, capital de provincia, en el que todo nos costaba muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí se está, digamos, lanzando un órdago por hacer algo realmente distinto y que distinga precisamente al promotor, al arquitecto y a la arquitectura en términos generales. Vamos a la fachada sur, la fachada bonita, la fachada que a todos nos hace pararnos y deleitarnos con esa solución. Fíjense, el contraste es una fachada de contrastes. Tenemos un zócalo de 2 niveles en el que solamente tenemos piedra.
piedra y piedra rotunda, una piedra que invade totalmente porque está sustituyendo a la solución de la muralla. Y en cuanto ha podido liberarse de esa piedra, lo que tenemos es hueco. Es precisamente una vidriera también ordenada en 2 niveles, articulada gracias al uso del hierro como el elemento vertebrador, como el elemento estructurante de esa solución, y lo que hace es combina completamente piedra y hueco. O sea, es un lenguaje de contrastes absoluto. Pero vamos más allá, es decir, el señor Miguel de Lis y Joaquín de Vargas sabían perfectamente la delicadeza del emplazamiento. Nos pongamos donde nos pongamos, la torre de la catedral siempre aparece, siempre está ahí. Es un elemento constante dentro de la iconografía propia del edificio. Y si se dan cuenta, hoy en día nos parece absolutamente natural, ¿no?, que ese edificio esté ahí, pero el impacto que supuso la incorporación de este edificio en su momento, hay que pararse por un momento y pensarla. Claro, todavía no existían las leyes de protección del patrimonio como la conocemos hoy, la del 33, sobre todo la actual, la del año 1985. Pero efectivamente este edificio dio que hablar en su momento, tanto para bien, como suele ser habitual, como para mal, en los 2 sentidos. Pero el hecho cierto es que efectivamente se ha conservado hasta nuestros días. Nos vamos más lejos, tenemos que pensar que esta sería la perspectiva más habitual que vería el señor Miguel de Lis, puesto que él se movía por la zona de Tenerías. Y indudablemente a día de hoy esto está asfaltado y está estupendo y hay tráfico, pero en ese momento ese espacio era prácticamente un barrizal. Entonces, claro, cabe preguntarse, qué osado, ¿no?, fue este hombre al querer construir su edificio ahí y precisamente, digamos, hacer la fachada más imponente orientada hacia ese espacio y colocar esta puerta, esta forja, esa puerta que tenemos aquí. Claro, esa es la puerta por la que él entraba, ¿no? Hemos dicho que la puerta de servicio era la fachada norte, es decir, por la que entramos hoy, y la fachada sur es esta que estamos viendo aquí, era por la única que él entraba junto con su familia. Entonces, claro, la puerta de acceso debía ser algo realmente distintivo de la calidad y del nivel de esta persona. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Es una puerta. Bueno, os he traído más fotos para entender un poco la perspectiva, detalles. Bien, antes de seguir con la puerta, que lo dejo ahí, no se me ha olvidado, fíjense, tenemos también cerámica. Tenemos esta cerámica de aquí, que tenemos un motivo que es absolutamente renacentista. Es esa forma de formas vegetales en forma de roleos que solo encontramos en esos motivos ornamentales, no iguales, pero sí muy parecidos, que inundan toda la fachada histórica de la Universidad de Salamanca. Es un motivo típico de Acandelieri que podemos encontrarnos en la arquitectura renacentista salmantina, principalmente la de la fachada de la universidad, y responde a la cerámica de Zuloaga, es decir, una de las fábricas más activas en este momento y que, bueno, digamos que surtió a buena parte de los edificios considerados como modernistas en toda España. Con lo cual, los ingredientes son idénticos a los que manejaba por aquel entonces el propio Gaudí. Es lo que les quiero hacer notar. Los ingredientes son los mismos, lo que cambia es la receta. La receta de Gaudí, al final, le sale una tarta que es muy distinta a la tarta que le sale aquí a Joaquín de Vargas. Pero ambos son edificios modernistas. Volviendo a la puerta, les he dejado ahí un poco pensando a ver qué pasa con la puerta, por qué es importante, qué tiene de significativo. Bien, por lo que respecta a la puerta, si se dan cuenta, si hacemos una comparación de la forja que tenemos con la fachada norte, con la fachada sur, hay algo que no casa. ¿Esto es modernista? Aquí no tenemos ese perfil de látigo, ¿no? Para nada es esa modernidad que hemos visto en la forja de la fachada sur, perdón, de la fachada norte. Claro, pero si el señor Miguel de Lis entraba por aquí, ¿por qué va a hacer una puerta, vamos a decir, tan clásica? Deberá de responder a algo. Nos tenemos que preguntar por qué quería hacer esto el señor Miguel de Lis y sobre todo Joaquín de Vargas. Bien, efectivamente, la puerta está inspirada
en la puerta de los juzgados principales de París. Ven la importancia de viajar, de conocer. A cierto punto uno ve algo que le gusta y dice, pues mira, esto lo quiero incorporar yo en mi casa y creo que la puerta sería perfecta para dar acceso a la vivienda principal. Y efectivamente, insisto, no es una inspiración, no es una copia, es una inspiración. No podemos encontrar las 7 diferencias porque hay más de 7. Pero el hecho cierto es que quiero que se fijen en cuanto al recerco. La organización general de ese diseño es muy parecida. Eliminemos los dorados que nos encontramos en la puerta de París y vamos a ver que el espíritu de ese diseño es muy parecido. Decíamos antes, Joaquín de Vargas, Miguel de Lis viajan, van a París, conocen mundo, ven este tipo de detalles y lo incorporan como efectivamente uno de los diseños más peculiares dentro de la vivienda de Miguel de Lis. Bien, a día de hoy, ¿ustedes se han preguntado por qué la casa Lis está ordenada en torno a un patio? ¿Es útil? En invierno hace mucho frío en Salamanca y en verano hace mucho calor. ¿Les gustaría vivir en una casa que tiene un patio como elemento vertebrador de las habitaciones? Sí, pensemos las dificultades de calentar esa casa. La zona en la que estaba, piensen en esa niebla que hay por las mañanas, la humedad, el río está ahí, ¿no? Les vuelvo a hacer una pregunta, ¿les gustaría vivir en una casa que tiene un patio? Un patio no cubierto, o sea que cuando llueve sales y te encuentras ahí la lluvia, la nieve, el sol y lo que se tercie. No es muy práctico, ¿no? En una ciudad como Salamanca, ¿dónde vemos arquitectura ordenada en torno a un patio? ¿Dónde es más frecuente? En Andalucía, efectivamente. Entonces aquí hay algo que nos falta información o hay un guiño a la información que tenemos que no sabemos interpretarla. Joaquín de Vargas era de Jerez de la Frontera. Y esto, si tengo carta blanca para edificar un edificio de estilo modernista como yo quiero hacerlo, ¿por qué no voy a hacer un patio recreando el tipo de arquitectura que es típica de mi zona? ¿No? Digo yo. Entonces, él lo que hace es disponer de plena libertad para construir su edificio. Y entonces decide ordenar toda esa casa, que era tan señorial, en torno a un patio que efectivamente es un patio que estaba concebido como un impluvium, es decir, reciclaba el agua de lluvia para que constantemente hubiese una fuente en la que el agua estuviese cayendo. Se van ya metiendo en situación de cómo debía ser ese sonido del agua cada vez que entrabas y salías de la casa o el señor Miguel de Lis iba a ver la fábrica o a trabajar. Y hay una distinción no solo en arquitectura, sino en la distribución y los detalles domésticos de la vivienda, ¿no? Bien, entonces, gracias a estas fotografías, que el señor Miguel de Lis se mandó a hacer un reportaje al más puro estilo de Lola a día de hoy, de todas las dependencias de su casa, y afortunadamente todas ellas se han conservado y están publicadas en esos libros editados por la Fundación Manuel Ramos Andrade, y esto ha permitido conocer de primera mano cómo era esa casa en su estado original. Y sin duda alguna podemos hacernos buena cuenta de cómo era este espacio, precisamente, bueno, pues que no solamente las plantas, sino también la decoración escultórica que formaba parte de la misma, el mobiliario. El mobiliario era absolutamente fundamental y también concebido dentro del estilo modernista. Ahora les voy poniendo algunas fotografías para que se hagan una idea, ¿no?, de cómo era ese lugar. Bien, este era ese patio. Aquí ven muy bien, precisamente, cómo estaba expuesto a las inclemencias del tiempo. Ese patio estaba abierto originalmente. A día de hoy lo vemos con esa vidriera, nos parece lo normal, pero en su momento era completamente abierto al exterior. Bien, ¿para qué serviría esa fachada sur? Vale, yo la hago, me hago una fachada muy original, pero la hago toda de vidrio. ¿Para qué haría esto? ¿Tendría algún fin, alguna utilidad?
calentaría, ¿no?, el interior de la vivienda. Si estamos orientados hacia el sur, recibe más horas de luz al cabo del día y esta circunstancia hace que efectivamente esa luz penetre a través de la casa y precisamente es una de esas zonas donde situamos la serre, es decir, la especie de invernadero que va a servir precisamente, bueno, pues para que, además de adornar y tener esas plantas, sirva también para que se mantenga ese calor, ¿no? Es que mantenga la temperatura de la casa, que era muy difícil de mantener. Con lo cual tiene toda una utilidad de carácter estético, pero también una utilidad de carácter práctico. Vamos a maximizar los recursos que tenemos. Entonces, de ahí que tengamos este tipo de diseños. Bien, entrando ya un poco a lo que ustedes ya conocen, que es el edificio por dentro, hay que señalar que efectivamente es en el año 92 cuando se decide modificar, arreglar, intervenir en este inmueble para convertirlo en el museo que es a día de hoy. Debido a distintos avatares, el edificio se encontraba interiormente en muy mal estado, pero para que se haga una idea con respecto a lo que ustedes conocen a día de hoy, efectivamente, la distribución espacial, es decir, la ubicación de las puertas, corresponde exactamente a cómo era ese edificio originalmente. Lo que se ha perdido ha sido parte de esa decoración, parte del suelo, de la decoración de los motivos ornamentales del suelo. Las vidrieras son principalmente los elementos que se han perdido, por no hablar, por supuesto, de todo el mobiliario, etcétera, que a día de hoy del original no se conserva nada. Pero la distribución de las puertas se mantiene exactamente igual, no así la ornamentación original que formaba parte de esos dinteles de las puertas. Se ha hecho otra muy parecida de tonos grisáceos, de grisalla, pero no es estrictamente la original. Esta sería la zona ya de la primera planta, la planta principal, donde vivía Miguel de Lis. Obviamente la planta baja estaba principalmente pensada para el servicio, es una zona mucho más fría, y la planta principal, orientada hacia el patio, sería la zona de los dormitorios y la zona más personal de la familia. Y llamo su atención, bueno, pues que también las puertas tenían perfectamente todos esos motivos modernistas del coup de fouet, ese perfil de látigo del que hablábamos anteriormente. Les voy a ir pasando algunas fotografías para que vayan viendo cómo era este espacio en su momento original. ¿Cómo estaban distribuidas las dependencias? Las dependencias, claramente, tenían esa distribución que a día de hoy sería impensable, y es que esas alcobas ciegas, alcobas a la italiana, que se llamaban. Es decir, tenemos un espacio en el que dividimos una habitación en dos a través de esa solución de madera con esos motivos ornamentales propios del modernismo. Este es un arco ultra semicircular típico del modernismo. Esa voluta gigante que tenemos aquí es propia también de ese movimiento artístico y arquitectónico. Y esto lo que estaría haciendo es dar acceso a la alcoba, al dormitorio. Claro, eran dormitorios que tenían un problema, y es que no tenían aireación directa, no tenían hueco abierto hacia el exterior, con lo cual la ventilación de ese espacio hacía que fuesen realmente poco atractivos en muchos casos, sobre todo a cierto punto, sobre todo en la década de 1920, ese tipo de soluciones se desterra por poco higiénico. Pero obviamente a principios del siglo XX era la práctica más habitual y resulta con una gran gracilidad y con un estilo modernista muy, muy, muy fuerte. Por supuesto, es una casa que estamos hablando de un lujo, tenía su propia capilla. Claro, no vamos a salir todos los días para ir a rezar, tenemos nuestra propia capilla dotada de todo un amplio mobiliario que remite a formas claramente góticas propias de este estilo neogótico. Y este sería, bueno, pues uno de esos salones donde llamo su atención principalmente en el mobiliario. Ese mobiliario, insisto, reitero, no me canso de decirlo, no es el que pueden apreciar a día de hoy dentro de la Casa Lis, pero sí, efectivamente, está muy bien sincronizado este mobiliario con el edificio, puesto que son todo un mobiliario que está resultado de esa manera claramente modernista. Y claro, eso casa perfectamente. Aquí les tenemos, ahí están, disfrutando de una velada tranquilamente. Ahí está leyendo tranquilamente el periódico y cómo efectivamente está disfrutando de su casa. Y se encuentra, bueno, pues en esta zona que a día de hoy sería el mirador, que luego les voy a poner una imagen, tomando café y disfrutando de una velada con las amigas. Llama su atención la postura tan incómoda que tiene esta mujer. Convencionalismos de la época, había que estar con la espalda completamente apoyada, recta, y bueno, pues de ahí que aparezca de esta manera.
No es casual que existan fotografías en las que sean del interior y solamente haya mobiliario. Es un mobiliario muy exclusivo, traído de todas las partes de España y parte del extranjero. Está por estudiar este mobiliario, pero sin duda alguna es un mobiliario con claras connotaciones modernistas. Esta sería una de esas salas que sí que reconocerían a día de hoy, porque precisamente es la sala de la planta principal, en la que aquí estaría ese mirador donde todo el mundo se asoma a ver la parte sur de la ciudad. Y estas columnas de mármol de Carrara siguen existiendo en la actualidad. Como ven, divide netamente ese espacio, es una zona más íntima, de una zona de dividir la zona de la familia de la zona del servicio, perfectamente distinguido, un espacio del comedor en el que bueno, pues transcurrían buena parte de sus días. Esta sería la zona ya del techo, que sí que se conserva, ese artesonado se conserva a día de hoy, y se encontraría en la zona final de la sala de las muñecas. Y llamamos atención el contraste. Esto parece que realmente no tiene nada de modernista, sino que más bien un neobarroco muy recargado, muy cargado de decoración. Y sin embargo, fíjense de nuevo lo que tenemos aquí. Tenemos ese zócalo decorativo que nos remite otra vez a esas formas claramente modernistas, con esas plantas de formas tan sinuosas. Con lo cual siempre es esa dicotomía de sí, pero, y al final siempre triunfa el modernismo. Otras de las dependencias, aquí lo ven más claro, puesto que no tenemos ese cortinaje, y ven perfectamente esto que les digo, además porque la luz se entiende perfectamente que la ventana está desde donde se tomó la fotografía y que lo que es estrictamente el dormitorio carece de ventana. Esta es una peculiaridad de esta época y que va a ir desapareciendo a medida que pasan los años. Bueno, pues porque hay que ventilar, ¿no? Ese espacio, hay que ventilar las sábanas, y con esto así era muy difícil el llevar a cabo esa tarea. Otras de las dependencias, fíjense que no me canso de incorporar más fotografías, y esta es la joya de la corona. En una ciudad que casi todavía por estas fechas no tenía alcantarillado, y Miguel de Lis tiene bañera y tiene ducha en su casa. Fíjense el nivel, el poder adquisitivo que tenía por aquel entonces. Por aquel entonces de agua va seguía siendo la práctica habitual de desaguar las viviendas, o sea, es un hecho. Y de ahí que esto sea sumamente llamativo y que nos dé buena cuenta del nivel y del poder adquisitivo de este hombre. Bien, entonces en el año 1909 fallece Miguel de Lis, la casa pasa a sus herederos y por distintas circunstancias es a partir de la década de 1950 cuando pasa a una congregación, a una orden religiosa, que finalmente, bueno, pues se abandona el edificio y el edificio entra en un ciclo de continuo abandono hasta que es en la década de 1990, bueno, 1980, cuando el ayuntamiento ya consigue hacerse con el inmueble, y es a partir de ese momento cuando se piensa en un momento en cómo darle un nuevo uso al edificio y sobre todo que la gente se atreva a ir ahí. En esto hay que señalar que fue muy difícil llevar a cabo todo esto, puesto que ustedes que son salmantinos, conocen perfectamente el estado del barrio antiguo de esta zona en la década de 1980. Era de todo menos aconsejable meterse por ahí, en una zona un tanto peligrosa en algunas ocasiones. Claro, si tenemos un edificio de gran valor, pero si la zona no está saneada, es muy difícil. En un primer momento lo que se quiso hacer fue una casa de cultura, pero digamos que quedó completamente quebrada y digamos se prescindió de esa idea precisamente pues porque era muy difícil llevar a cabo esta idea. Y es solamente a partir de la década de 1990 cuando se convergen, por un lado, el propio ayuntamiento y, por otro lado, Manuel Ramos Andrade, que por aquel entonces aún está en vida, quien señala que efectivamente solo concibe el poder exhibir su colección si se hace en la Casa Lis, porque entiende que el continente y el contenido están perfectamente hermanados, pero que esa circunstancia hace que solo pueda estar expuesto en la Casa Lis, porque es el único marco posible para exponer su colección. Manuel Ramos Andrade
bueno, tengo algunas fotografías que pueden ver. Esto es como vemos, ¿no? El museo a día de hoy, completamente cubierto. Obviamente esto era absolutamente necesario para poder cambiar el uso de este edificio y dotarlo como un uso museístico. Insistir en que la forja, el hierro es el original. En el piso superior sí que hay salas que conservan totalmente el pavimento original, lo han visto, y muy bien conservado, por otro lado. Las vidrieras que ven a día de hoy no son las originales porque se conservaron en muy mal estado, pero la distribución de la casa, los huecos, las puertas, se corresponden a cómo estaban horadadas, cómo estaban abiertas originalmente. Este sería ese mirador donde antes hemos visto a Miguel de Lis junto a su mujer, y es ahí donde ahora todo el mundo se asoma, ¿no?, para ver la zona sur de la ciudad. Pero hubo un momento en que la casa pasó por grandes penurias en cuanto a estado de abandono, y buena cuenta de ello nos la da un periodista quien en la década de 1980 llegó a entrar en el edificio y hizo una descripción bastante funesta de cómo estaba el inmueble. Y dijo: visité detenidamente todas sus estancias. En cada una un basurero, en cada una trastes de vida gitana y en otras residuos o testimonios de haber servido de fuego. Gitanos de parla lusitana eran principalmente sus últimos moradores. En casi todas las habitaciones habían hecho lares y quemado todas las puertas y marcos. En muchos rincones excrementos humanos y de animales domésticos. Ni un solo cristal sano. Claro, ante este panorama, el pensar en la Casa Lis tal y como la vemos a día de hoy, pues hombre, el esfuerzo que se ha hecho tanto por el Ayuntamiento como por la Fundación Manuel Ramos Andrade y como otros miembros que forman parte a día de hoy, como la Asociación de Amigos de la Casa Lis, por mantener, por preservar y por incentivar el conocimiento de este inmueble, es muy importante, con lo cual somos realmente muy afortunados de poder contar con un espacio tan significativo como este. Simplemente les quiero ya dar algunas ideas, nociones sobre la colección. No quiero extenderme mucho, sé que son de horas muy fijas y no quiero que se vayan sin tener esta pincelada. Simplemente señalar, bueno, pues que la colección, insisto en esta idea, porque sé que siempre genera mucha confusión. Las piezas que ven expuestas en la Casa Lis a día de hoy, ninguna es la original de la Casa Lis. Piensen en una caja y en las galletas que están dentro. Cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, la caja, Joaquín de Vargas, Miguel de Lis, arquitectura modernista. Las galletas que tengo dentro son todas de Manuel Ramos Andrade, que a día de hoy forman parte de la fundación el titular es la Fundación Manuel Ramos Andrade. ¿Qué pasa? Que la caja y las galletas son como esas cajas de galletas danesas, no las podemos concebir una sin la otra, ¿no? Esas cajas azules que todos conocemos. Pues es lo mismo la Casa Lis con la exposición de las piezas de Manuel Ramos Andrade. No pueden vivir una sin la otra, pero durante muchos años de su vida han ido por caminos completamente que, vamos, prácticamente nunca iban a converger. La historia de Manuel Ramos Andrade es realmente muy interesante. Es un hombre... Es esa historia que yo estoy convencida que alguna vez se hará una película sobre él, porque era un hombre que se hizo a sí mismo, de origen no humilde, lo siguiente, original de Navas Frías, y que con muy pocos recursos económicos y con una educación muy baja, entiende que en la vida todo se logra a base de trabajo duro y, bueno, pues decide trasladarse con una corta edad, trasladarse a Barcelona, trabajar como botones de un hotel, ir poco a poco prosperando en la vida a base de muchísimo esfuerzo y al final, a cierto punto, fíjense, acaba en Australia, o sea, casi nada, a la vuelta de la esquina. Y es en Australia donde, bueno, hace un gran acopio de buena parte de las piezas que forman parte a día de su colección. Y luego, a cierto punto, se lo estoy contando muy rápido porque les invito a que se metan efectivamente a meterse en la Fundación Manuel Ramos Andrade para entender un poco con más detenimiento toda su historia. A cierto punto decide regresar a Barcelona y en los últimos años de su vida fija de nuevo residencia en Salamanca. Y es en ese momento cuando conoce de las circunstancias de la Casa Lis, de su colección, quiere
donar su colección para que se pueda disfrutar, para que se deleite en público en general, y llega a un acuerdo con el ayuntamiento, ya por aquel entonces titular del inmueble, y a partir de entonces se exhibe su colección. Su colección es riquísima, es vastísima, es una colección muy peculiar precisamente por lo variopinta y lo exclusivo de alguna de las piezas que ella atesora. En total conforman la colección 18, vamos a decir, cajones estancos. En total siempre hay que dar números, 1.635 piezas que pueden ser clasificadas dentro del estilo Nouveau y Déco, y no todas ellas obviamente están expuestas a día de hoy dentro de la colección del museo, puesto que hay muchas que están en los fondos. Y si yo les pregunto qué es lo más conocido para ustedes de la Casa Lis, ¿cuántos me dicen que muñecas? Casi todos, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los grandes puntos fuertes de la colección de de Manuel Ramos Andrade. Las muñecas que forman parte, bueno, aquí les traía uno de los nombres del patronato de la Fundación de Manuel Ramos Andrade, que como vemos está presidida por el actual alcalde de Salamanca y vicepresidente primero, el rector actual de la universidad. Y en segundo lugar, bueno, pues por supuesto el alcalde de Navasfrías, precisamente por ese guiño y esa importancia que seguía teniendo Navasfrías dentro de la Fundación Manuel Ramos Andrade. Bien, esta es una fotografía de esas muñecas, una fotografía tomada con permiso, también lo digo, no se permiten fotografías, pero yo informé para que iba a tomar esta foto y me dejaron. Bien, las muñecas efectivamente es un grueso de esa colección. Las más antiguas son de la década de 1880, de origen francés, y son muñecas muy peculiares porque es muy difícil encontrar de esas mismas empresas, de los Jumeaux, de fábricas francesas, encontrar este tipo de muñecas. Las muñecas, y sobre todo esto es tan buen ejemplo de esto, este tipo de muñecas originalmente estaban concebidas no para que los niños jugaran con ella, sino que estaban concebidas para adornar escaparates, para llamar la atención del viandante, porque tenían un uso muy claro y era que a escala reducida reinterpretar las medidas del cuerpo de la mujer de aquella época, colocarle un vestido y ver si el efecto final de ese vestido era de su agrado. Entonces daba una idea cabal de cómo iba a ser el conjunto, si a la persona que lo encargaba le gustaba, luego ya se hacía a escala real, digamos. Entonces todo esto luego se colocaba en un escaparate y llamaba la atención de los viandantes. Y bueno, pues efectivamente la colección de Manuel Ramos Andrade empieza con las muñecas francesas y termina con muñecas españolas, alemanas, italianas, e incluso muñecas de trapo, de material mucho más económico. Estas son de cabritilla, de un tipo de piel muy fina y también de cerámica. Pero es que no solamente tenemos esas muñecas, que es quizá lo que más impacta, ¿no?, tanto a niños como a adultos, es algo con lo que uno sale siempre en la cabeza, sino que también tiene, por ejemplo, vidrios de Émile Gallé, esos jarrones que ustedes probablemente han visto, que son claramente el espíritu del modernismo encarnado en la maleabilidad del vidrio y en esos tonos, en esos colores. También incluso hay otras piezas más de estilo déco, como son las bellezas de baño, que han visto esas pequeñas esculturas de cerámica. Y sobre todo también en la parte de abajo llamar la atención de las criselefantinas, que probablemente también conocen, son esas piezas realizadas en marfil, figuras que están danzando, que están bailando, que recrean la época de los cabarets del París y del Berlín de la década de los años 20, y que, como digo, y que, como insisto, sin duda alguna hace que todo sumado no vayamos a encontrar nunca un museo tan especializado en las artes decorativas de principios del siglo XX, concentradas todas en un mismo museo en el que el continente y el contenido estén tan perfectamente unificados. Con lo cual, yo les insisto a que vayan a visitar la Casa Lis. La Casa Lis cambia continuamente las exposiciones, tiene exposiciones temporales, tiene exposición permanente que cambia continuamente. La idea es que las muñecas, al final, en un ciclo, no sé exactamente de cuántos años, todas las muñecas sean expuestas para que todas las veces que ustedes vayan a la Casa Lis con una cierta asiduidad puedan ver muñecas distintas.
Y bueno, está teniendo una política muy fuerte de exposiciones temporales que son también muy atractivas y que bueno, tienen el acuerdo con la Caixa, la obra social de la Caixa siempre suele traer alguna exposición importante en fechas estivales. Con lo cual, todo sumado, la Casa Lis a día de hoy no solamente es importante porque es un museo que es interesante, que es bonito, es un museo que es interesante también de cara al exterior, a la calidad de su arquitectura, y es un museo que también está haciendo mucho por, digamos, diversificar el público al que quiere dirigirse. Y ese es un poco también el mensaje que tiene que quedar. Es un público que no solamente es, digamos, dentro de un rango que tiene más tiempo para visitarlo, que suele ser, bueno, gente que ya está jubilada a partir de los 65, sino que está haciendo también mucho por la educación en el ámbito infantil. Y entonces yo lo que les invito es que hagan que vayan con sus nietos a la Casa Lis, que lo van a disfrutar, y tómese un café viendo esas vistas en esa cafetería que recrea perfectamente los estilos, los motivos del modernismo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Sara, porque ha sido una brillante conferencia donde nos ha realizado un paseo absolutamente interesante. A mí me tenía pegada, yo he visto que todos ustedes también. Realmente, no te engañes, a todos nos gustaría vivir a pesar del patio abierto. Por tanto, aquí tenemos al presidente y al vicepresidente de la Asociación de Amigos. Nos encantaría vivir en una casa como la Casa Lis. Y desde luego yo creo que la descripción que nos ha hecho Sara, aparte de disfrutar de la parte artística, yo me estaba imaginando a Miguel de Lis entrando y saliendo por la puerta y a su familia entrando y saliendo por la puerta. Lo he disfrutado muchísimo, muchísimas gracias, ha sido brillante placer. La exposición. Abrimos un turno de debate porque seguro que ha generado, claro que sí. Y no sé si tenemos el micrófono a mano o lo tengo por... Ah, está aquí. Ah, es verdad, sí, sí. Buenas tardes. A mí, bueno, primero darle la enhorabuena a Sara. Ha sido un paseo para mí muy corto. Como presidente de la Asociación de Amigos y Amigas de la Casa Lis, la verdad que ha sido un orgullo escucharte. Lo has hecho perfecto, muy bien. Y se nos ha hecho a todos, yo creo, el camino muy corto de la Casa Lis. Tiene una historia de película, tanto la Casa Lis como la vida de Manuel Ramos Andrade, como has dicho. Algún día se hará. Lo de Manuel Ramos Andrade está más cerca. Es un pequeño secreto, pero está más cerca de que se haga una película, empezando por una biografía de él. Entonces, agradecerte esto, porque yo creo que casi todos hemos levantado los brazos porque hemos visitado alguna vez la Casa Lis. Pero la Casa Lis, como cualquier sitio, si te lo explican, como lo has hecho tú, sobre todo en la parte de la arquitectura, pues lo entendemos mucho mejor. Las dimensiones que tuvo en esa época, que rompió, como bien dijiste, los moldes que había en Salamanca, una ciudad muy clásica, la catedral, todo de piedra de Villamayor. De pronto llega un señor y hace un edificio con hierro, con cristal, bueno, pues rompiendo la muralla. Bueno, le criticaron todo lo que quisieron y algo más, sobre todo el clero en esa época tan difícil. Solamente quiero, además de agradecértelo, darte 2 o 3 cosillas que a lo mejor por el tiempo no has podido decir o que a lo mejor yo las sé y tú se te han pasado. Enrique Esperavé fue dueño también de la Casa Lis. Enrique Esperavé llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca. Por eso, claro, el paseo que hay por debajo de la Casa Lis se llama Paseo de Rector Esperavé. Vivió 10 años en la Casa Lis, antes de la época negra y gris que tuvo la Casa Lis, que estuvo a punto de desaparecer. La verdad, si no aparece el gran mecenas de la Casa Lis, al que le tenemos que agradecer todos
la aportación que hizo, no solamente cultural, sino económica, a Manuel Ramos Andrade, pues ahora sería pues, un edificio más, cuando es ahora uno de los museos más visitados de Europa, de los modernistas. El año pasado batimos el récord de visitas en la Casa Lis, de visitas no de los socios, que gracias a Dios entramos gratis, sino de visitas de gente que vinieron de muchos países, sobre todo Japón. Japón y los franceses les encanta la Casa Lis. Pues vivió 10 años Enrique Esperavi. En ese periodo, antes de entrar en esa época de decadencia, de rotura de cristales, de cristaleras, y bueno, pues me metí ahí todo el mundo, hubo ahí pues de todo. Gracias luego a los ayuntamientos que se fueron percatando de la posibilidad que tenía como edificio modernista, tenemos ahora pues es uno de los edificios modernistas más importantes de España. Luego la figura de Manuel Ramos Andrade, por supuesto. Ahí le tenemos que hacer un chapó porque él fue el que hizo el techo emplomizado, el que puso dinero y su colección, de la que disfrutamos ahora, y como bien has dicho, no está toda la colección ahí, por eso, chicos, animo también a que vayáis de vez en cuando, porque hacemos exposiciones temporales, hemos hecho de Coco Chanel, hemos hecho de Gaudí, etcétera, etcétera, para que podáis ir. Y bueno, no me enrollo más porque voy a ver si doy otra conferencia como ella. Así que muchas gracias. Gracias por el dato. Abrimos un turno de preguntas, entonces, si hay alguien que quiera intervenir o preguntar alguna cuestión. Hola, buenas tardes. Yo quería saber con qué alcalde fue con el que se consiguió llegar al acuerdo, o con qué alcaldes principalmente se consiguió llegar a los acuerdos para la rehabilitación de la Casa Lis. Pues, no, dilo tú, porque creo que fue con Málaga, pero no estoy segura. Claro. Sí, 95. Se inició en el 92 y en el 95. A Ramos Andrade.
No, que si alguna vez os acerquéis por Navalfrías, seguro que os gustará. Es un pueblo pegando a Portugal, bueno, el último pueblo que tenemos de la provincia de Salamanca. Pues la plaza del pueblo está dedicada a Manuel Ramos Andrade, como no podía ser de otra manera, y está el kepi, que es un muñeco muy típico que veis cuando vais a la Casa Lis. Dentro de la zona de los muñecos, uno que está desnudito, que es así, es un muñeco alemán, así gordito. Hoy no la he sacado en la foto pues porque es un icono en Japón. Actualmente es un icono. Sale en las galletas, en chocolates, en muchísimos sitios. Es como un icono, como aquí pudo ser pues el naranjito en su momento. Entonces en Navalfrías le hicieron en la Plaza Mayor, está el kepi, está una serie de placas en conmemoración a Manuel Ramos Andrade. Y coincidió en esa época, como os digo, porque él todavía vio la inauguración, pero por desgracia murió con 54 años. No sé si os fijaste, bueno, ahí lo veis, 44, 98. Murió muy joven también, igual que Miguel de Lis. Curiosamente, pues se llevaron muy poquito tiempo, porque si contáis los meses, no sé si llevaron un año y medio escaso. Y Manuel Ramos Andrade, pues si hubiera tenido unos cuantos años más de vida, probablemente hubiera hecho más cosas todavía por la Casa Lis. Pero así todo, con pocos años, entre el 1995 y el 98 que falleció, que fueron los años después de la inauguración del Museo de la Casa Lis, pues le tenemos que dar muchas las gracias por tener ahora ese gran museo. Así que empezó Miguel Málaga, pero un poco evitando que se estropeara más, y luego ya Troconi. Y luego siguieron otros alcaldes, pues ha habido también otras épocas un poco grises ahí, con sus tiras y aflojas por el patronato, que habéis visto que lo ha puesto muy bien Sara, cómo está compuesto. Está compuesto por eso, pues por el actual, el presidente es el actual alcalde de Salamanca, el que sea en cada momento, vicepresidente a Ricardo Rivero, nuestro rector actual, porque además de ser dueño durante 10 años, siempre Manuel Ramos Andrade tenía la intención de que todo lo cultural que viniera a Salamanca, que él pudiera traer de su fundación, tuviera relación con la universidad. Era un forofo de la universidad porque, como bien nos ha explicado Sara, y lo ha dicho muy bien, era de las familias más pobres de Navalfrías. Yo soy de Navalfrías, mi madre es de Navalfrías. Y el ser presidente de la asociación no es por eso, ha sido una casualidad. Pero bueno, me ha servido para conocer más la vida de Manuel Ramos Andrade. Y ahora estamos detrás de su vida y hemos descubierto algunas cosas muy interesantes que están equivocadas en las anteriores biografías. Por ejemplo, que no murió en Navalfrías. El padre de Manuel Ramos Andrade no murió en Navalfrías, que todos pensábamos que sí hasta el otro día, que descubrimos que murió de forma indigente. Así que con eso os digo todo. La familia era de las más humildes, por eso tuvo que emigrar en los años 40 y tantos, 50, que fue cuando la gran emigración de todos esos pueblos de la frontera, porque no había medio de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Francia, a Cataluña y al País Vasco, fundamentalmente. De hecho, ahora en Navalfrías, si vais en verano, escucháis en los bares hablar más francés probablemente que castellano, porque emigró muchísima gente a Francia. Entonces, la familia de Manuel Ramos Andrade, como ha explicado Sara muy bien, era de las más humildes hasta el punto de que el padre era ebanista, era carpintero, pero no le llegaba el dinero porque, bueno, el hombre también tenía un vicio que era bebedor, era alcohólico, y entonces se gastaba el dinero de la carpintería prácticamente en eso. Entonces la familia llegó un momento que tuvo que emigrar y además eran un montón de hijos. Llegó a tener 8 hijos, luego no sé si alguno falleció. Y la procedencia del padre de Manuel Ramos Andrade también la hemos descubierto hace poco, que era de origen portugués, que era una cosa que también estaba ahí en el aire y ahora sí lo hemos descubierto que era portugués. Entonces tiene una historia para hacer una película, como bien ha dicho Sara, una película pero mucho más interesante que de la de mucha gente que ha hecho por ahí películas de su vida. Entonces, no sé, si queréis alguna
cosa más que os pueda contar de anécdotas, pero la vida del Museo de la Casa Lis va muy ligada pues a Manuel Ramos Andrade y las personas que en ese momento también tuvieron una visión de futuro, igual que él, porque lo importante en esta vida no es que tú sepas o tengas una visión de futuro, sino que haya personas que sepas convencer y que se convenzan de que eso tiene el futuro que ahora tiene. Y entre ellos está nuestro director del museo, Pedro Pérez Castro, que en ese momento también se dio cuenta de que las posibilidades que tenía esa casa, que entonces estaba medio en ruinas, podía llegar a ser lo que es ahora, uno de los museos modernistas más importantes de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un lujo que hayamos podido contar entre el público con el presidente y con el vicepresidente de la asociación, que además nos están trayendo las novedades que están apareciendo sobre los protagonistas de los que Sara nos ha impartido esta conferencia de esta tarde. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando que ella es una experta en arquitectura y en arte, de las cuestiones de la arquitectura, o de las vidrieras o de esas cuestiones que son tan específicas del edificio. ¿Allí? Sí. Hola, buenas tardes. Precisamente quería preguntar por qué se tomó la decisión de pintar los vidrios. También, ya que los originales se ve que eran translúcidos en las fotografías. Y luego, ¿en qué momento desaparece el muro esculpido de la escalera? Y por último, ya que, como dice, desaparecieron los planos originales, estos tuvieron que ser redibujados, lógicamente, para la rehabilitación, y si estos planos se pueden encontrar en algún lugar para poder hacerse mejor idea de la casa, ya que, bueno, pues no son exactamente paralelas las dos fachadas, vamos, que no son iguales, y para poder hacerse una mejor idea del edificio. Gracias. De nada, voy por el final y del final al principio, y si me dejo algo me lo recuerdas. Con respecto a lo de los planos, el único sitio donde se encontrarían a día de hoy y donde aparece solamente este que hemos visto es en el Archivo Municipal de Salamanca. Hay que pensar que en aquel momento, aunque nos parezca un poco increíble, no era necesario en realidad presentar un plano oficial de los edificios que se iban a levantar de nueva planta. Era recomendable, pero no era obligatorio. Es cierto que sí que se conservan de casi todos los edificios de principios del siglo XX, sobre todo, digamos que esa normativa se impone ya que sea obligatoria a partir de 1910, pero con anterioridad se conservan de bastantes edificios los planos. Y según la búsqueda, los planos los encontró José Ignacio Díez el Cuaz, es decir, no es mérito mío, es de él, y él lo único que encontró en su momento fueron precisamente ese alzado que hemos visto ahí. ¿Habría más planos? Pues probablemente sí, yo no tengo ninguna duda al respecto. Lo que pasa que nos metemos en el jardín de que el Archivo Municipal de Salamanca durante unos años también estuvo en unas condiciones en las que aquello era cojo esto y nunca lo devuelvo. Y claro, eso ha hecho que se pierda parte del patrimonio documental que se conservaba en ese espacio. La fecha exacta en la que se pierde la decoración de la rocalla no la puedo decir con exactitud, pero digamos es fruto precisamente de la rapina, vamos a decir, de lo interior, lo que se encontraba en el interior de la vivienda, así también como en el exterior de la misma. Con lo cual, señalar que por la década de 1980 probablemente esta decoración ya no existiese, ya hubiese sido completamente desmontada para fines inciertos, no sé decir exactamente. Sí señalar que el interior de la bóveda, que forma parte de esa especie de cueva, a día de hoy sí que mantiene parte, no todo, pero sí que mantiene parte de esa decoración original de la rocalla. Y luego, creo que me has preguntado por la publicación de los libros, ¿puede ser? Ah, perdón, es que no había entendido bien la primera parte. Las vidrieras fueron desmontadas en esa misma década, es decir, fueron... me va a salir el apellido de los arquitectos un momento, que lo tengo totalmente... Bueno, fueron dos arquitectos de aquí de Salamanca quienes llevaron a cabo toda esa rehabilitación y indudablemente no consideraban que se conservasen en buen estado, que no supusiese un peligro para el público que iba a visitar ese espacio
y esa circunstancia hizo que se desmontasen completamente. Ahora bien, ¿dónde se encuentran conservados? Entiendo que se deben de conservar dentro del propio museo, pero no están, o sea, no están expuestos de ninguna de las maneras. Me refería a por qué se decidió pintarlas. ¿Pintarlas? Sí, los vidrios. No. Los vidrios no se... Lo que vemos a día de hoy, son completamente nuevas. Claro, me refiero a las originales en las fotografías se veían translúcidas, digo transparentes. Y Voy a ello. Es el efecto de... No sé si se refiere a estas que estamos viendo aquí. a las de la fachada principal. Vale, pues parecía voy al que se principio veían- del todo. Voy al principio del Claro, todo. que están con Se los refiere- colores. Se y- refiere a la fotografía en blanco y negro, ¿verdad? ¿O a cuál? Es que no... A ver, yo pongo... Sí, por ejemplo, en esta, Pero es que hay una que aquí se vería... Bueno, claro, da la sensación de que no tenían vidrios pero pintados. sí que lo tiene. ¿eh? Ah, vale. Estaban tintados ahí. Pero claro, al partir de una foto en blanco y negro es más difícil determinar exactamente los tonos que se utilizan. Pero sí que estaban vidriados. ¿eh? Sí. Los vidrios sí que estaban pintados, ¿eh? Vamos, no todos como ahora, porque eran de un cristal especial de Rumanía, que los trajo Manuel Ramos Andrade, como el techo emplomizado. El techo emplomizado, como bien nos explicó Sara, eso era un patio que estaba al descubierto. Luego sí se cubrió por Jesús Málaga, se cubrió, pero con un techo así, bueno, pues no era una aurorita exactamente, pero casi. Era algo para que no se mojara tanto. Pero el techo emplomizado, que veis ahí, que es una preciosidad, tanto si va a ir de día como si va a ir de noche a verlo, el techo emplomizado lo pagó además de sus fondos Manuel Ramos Andrade. Y el cristal es, bueno, veis ahí, pues es un poco... tiene escenas religiosas también, escenas sobre todo pues del cielo, y está inspirado un poco en la Capilla Sixtina y en monumentos que él había visto por ahí. Manuel Ramos Andrade, como bien os ha explicado ya Sara, y no voy a repetirlo yo, se fue desde donde llegaron, que llegaron a Asturias al principio, el primer sitio donde llegaron fue Asturias, se fue luego a Australia, nada menos. Allí intentó ser un poco famoso bailando flamenco. Le llamaban el faraonito, pero no llegó el hombre a tener mucha fama como bailador flamenco. Luego sí es cierto que fue un gran coleccionista, pero como bailador flamenco pues no llegó a mucho más. Eso del techo emplomizado lo mandó a encargar él a Rumanía, como ahora mismo la fachada sur. Le hemos cambiado hace poco la iluminación con luz LED y se ven mucho mejor las columnas y también el color de los cristales. Son cristales hechos en Rumanía y encargados allí, igual que las lámparas de Galé, que ha explicado muy bien Sara. Las lámparas de Galé, esas en forma de seta, las siguen haciendo manualmente en Rumanía. Está la original que está arriba, pero luego se venden abajo en la tienda, en donde quieras. Yo sí quería, Sara, porque es que estamos hablando de temas que, bueno, que seguro que os interesa, pero preguntarle cosas de la arquitectura sobre todo, ¿sabes? Porque es más modernista la parte norte que la parte sur. Más modernista. Es la última que se terminó, para explicarnos, ¿no? Vamos, primero empezaron por la parte sur, Sí, por la fachada sí, sur, exactamente. y la última, La norte. la norte, exactamente. porque, como bien decías, es que la norte no tenía prácticamente salida. Entonces, los duques, los condes, el rey, la gente de la alta burguesía salmantina, aunque le criticó mucho al principio a Miguel de Lis por esa casa, pero entraban por abajo, entraban por la fachada sur
Ahí Claro. paraban el carruaje y entraban por ahí. Y entonces hubo un año de decalaje entre la fachada sur y la fachada norte. Tardaron la fachada norte, por donde luego entraban ellos, tardó un año más en hacerse que la fachada sur. Eso por los datos que yo te... Y entonces yo lo que quería es que Sara me contara o nos contara más cosas de la arquitectura, porque seguro que sabe mucho más que nosotros. No, hombre, no, que me acabo de acordar de los apellidos de los arquitectos que han hecho la intervención en el museo, que es Almendral y Morón. En Morón. Son dos arquitectos, bueno, uno de ellos ya falleció, el otro sigue estando en activo aquí en Salamanca y ha cogido el legado ahora a su hijo. Y como bien has dicho, hay muchas cosas que desaparecieron en esa época negra que tuvo la Casa Lis, en la que todo el mundo rompía las cristaleras, entraba allí, se formaban hogueras, entraban pues gitanos y gente de mal vivir en todos los sentidos. Pues en esa época se llevaron cosas, incluso cuadros y cosas de bastante valor. Hay cosas que faltan, de algunas fotos incluso que has puesto tú, hay cosas que no tenemos. Hay otras que es verdad que las tenemos guardadas y las vamos bajando, por eso la Casa Lis se va renovando casi todos los días. Es decir, vosotros vais ahora y dentro de 6 meses volvéis y hay algún cuadro o hay un cuadro muy famoso también, que es el cuadro de Cleopatra, a ver si lo digo bien, que ese es muy típico, lo tenemos ahora puesto en otra sala. Es decir, cambiamos mira a ver si lo tienes por ahí en alguna foto, porque ese es muy reconocible, porque está ese de ahí abajo, ¿ves? Ese lo hemos tenido en varias salas y entonces intentamos cambiar. También, bueno, tenemos el retrato de Miguel de Lis actual, es decir, que lo encontraron en un trastero sus nietos o sus bisnietos. Lo encontraron en un trastero tirado y el año pasado salió en prensa también que lo habíamos, fue una contribución que hizo la Asociación de los Amigos de la Casa Lis para rehabilitarlo. Y entonces, no sé si lo tienes en alguna foto, sino está en la segunda sala. En la segunda sala y lo encontraron unos bisnietos de Miguel de Lis, pues como tenemos todos, en los sobraos, ahí medio envuelto en polvo y tirado. Y entonces todas esas cosas, nosotros, la asociación lo que contribuimos es a mantener en lo que podemos todo el patrimonio de la Casa Lis y tenemos parte de nuestras pequeñas cuotas que pagamos, porque la verdad que es una cuota insignificante, pues... Me pregunta aquí una compañera que cómo no se puede hacer de la asociación. Es muy sencillo, vais por recepción y le decís a la compañera que está allí en la puerta, suele estar Nerea o alguna compañera que la sustituye, que queréis haceros socios. Entonces os da un cuestionario donde ponéis vuestro correo, vuestro teléfono y tal, y son 20 euros al año y tenéis acceso al museo y a viajes, como vamos a hacer este sábado, si Dios quiere, que haremos un viaje a Monsanto, iremos a ver Monsanto y Sortella, en Portugal. Muy bien, Tomás.